Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La nueva estrategia de deuda pública. El gobierno alista la creación de un fondo bursátil que estimulará las inversiones en bonos de deuda soberana. ¿En qué consiste y qué beneficios tiene? Los detalles en segundos con César Arias, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. El viaje hacia la libertad financiera. Esta noche nos acompaña Karen Suárez, influencer especializada en educación financiera y autora de un libro sobre esta materia. Nos entregará las claves para lograr salir de deudas, ahorrar y poder invertir. Negocios de familia. Un estudio de la compañía KPMG revela el panorama de las empresas familiares en Colombia. ¿Cuántas son o cuántos son? ¿De qué tamaño y en qué sectores están? Los detalles en La Movida Empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de una nueva estrategia que alista el Gobierno Nacional para estimular que más colombianos puedan invertir en los llamados títulos de deuda pública. Doctor César Arias, director de Crédito Público de Colombia, del Ministerio de Hacienda. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muy buenas noches a toda la audiencia de Signo Pesos y en particular a Víctor y a Henry. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Arias, por acompañarnos. Yo sé que usted tiene unos anuncios muy importantes, lo que pasa es que de pronto son un poquitico técnicos, entonces ayúdeme con los anuncios, pero también un poco con la pedagogía, como si fuera un profesor aquí enseñándonos sobre inversiones. Primero, para entender esto, yo sé que el anuncio es que Colombia pronto, digamos, desarrollará un ETF de deuda pública, pero para llegar a entender ese punto, ¿por qué no nos explica primero qué es un título o un bono soberano de la nación o un bono que puede comprar un inversionista? Con mucho gusto. Los bonos de Colombia es una transacción muy simple que el país utiliza para financiar sus necesidades presupuestales, para las compras de las vacunas, para los salarios de los funcionarios públicos, para la inversión en infraestructura. Todos los miércoles, nosotros acá en el Ministerio de Hacienda, de manera electrónica, realizamos lo que se llaman las subastas, donde nosotros les ofrecemos a los inversionistas unos títulos que llamamos TES, títulos de deuda pública. Ese título le da al inversionista la posibilidad de obtener una tasa de interés. Hoy en día, con el incremento que hemos tenido, son tasas de interés cercanas al 11%. Y como contraprestación, el inversionista nos da recursos que nosotros podemos utilizar para financiar nuestras necesidades. Ahora lo que vamos a hacer... ¿Es como un préstamo que le hace la gente al gobierno? Absolutamente. Es un préstamo que hace la gente al gobierno. El gobierno le da un papel, un bono, hoy en día es electrónico, llamémoslo por $1 billón, se compromete a pagar en 10 años ese bono, en reconocer una tasa de interés que hoy en día está por el orden del 11% efectivo anual, y ellos nos dan ese recurso, ese $1 billón, para que nosotros podamos financiar las necesidades de todos los colombianos. Doctor Arias, yo tengo un vecino que a veces me presta plata pero no confía en mí y me hace firmarle como una letra donde dice: Víctor, me tiene que devolver la plata en tanto tiempo y me tiene que pagar una tasa de interés. ¿Es algo parecido? ¿La letra a la que le firmo yo al vecino es algo parecido al bono que emite el gobierno nacional? Totalmente. Cuando los colombianos vengan al Ministerio de Hacienda, tenemos esos bonos incluso desde los años 1800 que eran físicos, con sellos y rúbricas. Hoy en día es obvio que con el avance tecnológico estos bonos están desmaterializados. Son títulos electrónicos que, para generar esa confianza, que es algo que tú has mencionado, los preserva el Depósito Central de Valores, que lo administra el Banco de la República. No hay duda de que cuando el colombiano o el inversionista local y extranjero quiere acceder a sus derechos de ese bono, lo puede encontrar ella en el Depósito Central de Valores, y también no necesita esperar a que nosotros paguemos de vuelta, sino que esos bonos se negocian permanentemente todos los días en lo que se llama el mercado secundario. Cambian de dueño dependiendo de los intereses y las rentabilidades que ellos esperen.
Ahora, doctor Arias, cuando el vecino me hace un préstamo, pues estamos hablando de 50.000, 100.000 pesos, pero usted me acaba de hablar de 1 billón de pesos cada semana para el gobierno nacional. Digamos, si yo quisiera prestarle a usted al Ministerio de Hacienda y usted me da una tasa de interés, en fin, y me paga la plata en unos años, yo confío en el gobierno seguramente. Yo como un colombiano del común por ahí con una platica no puedo participar en ese mercado, me parece que es mucha plata. Ese es exactamente el objetivo que tenemos con el lanzamiento del Fondo Bursátil de Deuda Pública. Cuando una colombiana o un colombiano de a pie quiere invertir en bonos o en acciones, enfrenta muchas barreras de entrada. Puede llamar a un comisionista y el comisionista le puede decir: si usted no invierte 5, 10, 20 millones, pues no es muy interesante para mí. En el mundo, por eso se desarrollaron los fondos bursátiles, los denominados ETFs. ¿Qué es lo que ustedes van a lanzar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lanzar? ¿Y qué es un fondo bursátil? Es que los bonos de deuda pública que nosotros emitimos a un administrador se dividen en microfracciones. Y cada inversionista puede comprar una fracción con 500.000 pesos, con 1 millón de pesos. ¿En serio? Y lo más importante, lo puede hacer de manera electrónica, a través de su teléfono celular. Y más importante aún, porque hicimos un esfuerzo, si hoy uno mira los fondos de inversión colectiva, más o menos tienen un costo de comisión de 3%. Por administrar esos recursos. Nuestro ETF, nuestro Fondo Bursátil de Deuda Pública, al ser patrocinado por el Gobierno Nacional y por el Banco Mundial, tiene un techo en esa comisión de 0.3%. De 0.3%. En 1 millón de pesos es la diferencia entre pagar 3.000 pesos o 30.000 pesos. En la práctica, doctor Arias, yo ya puedo a través de este mecanismo comprar bonos de la nación que antes me valían, no sé, más de 500 millones, 700 millones de pesos. Ya puedo comprar títulos desde 500.000 pesos en adelante, inclusive menos. Correcto, sí señor. Hoy en día esto, por nosotros decimos, democratizará el acceso a los bonos de deuda pública. Esa misma queja que decía, a mí muchos familiares y amigos y colegas me dicen: me encantaría comprar un bono de la Nación de Colombia, de esos que ustedes emiten allá en el Ministerio de Hacienda, pero no puedo, eso es un mercado de grandes inversionistas. Cuando esta iniciativa se lance, porque ya hemos elegido a los gestores y ahorita podemos hablar de esto, ¿quiénes lo harán? El colombiano y la colombiana podrá, a través de su teléfono celular, de una plataforma electrónica, comprar unidades pequeñas de esos bonos de deuda pública, que además se negocian todos los días en la Bolsa de Valores de Colombia, y tener esa transparencia, esa fungibilidad de esos títulos. ¿Desde cuándo entonces y en qué comisionistas o en dónde puedo yo comprar o adquirir esos títulos? Nosotros hicimos un proceso de selección muy riguroso en cooperación con el Banco Mundial, que nos ha dado el apoyo técnico para esta iniciativa, y el administrador que ganó en ese proceso de selección se llama la Fiduciaria Bogotá. Y como parte de lo que está ofreciendo son dos cosas. Una, acceso tecnológico fácil y a bajos costos. Y dos, utilizar esa red del Banco de Bogotá, que es tan importante en Colombia, para poder facilitar el acceso a ese fondo bursátil. Adicionalmente, el gestor, el que administra este fondo, es Global X. Global X está dentro de las 15 empresas mundiales con mayor experiencia y con mayores activos bajo administración en el mundo. Y el índice, porque todo esto se sigue a través de un índice que refleja la composición de esos bonos de la República, lo va a hacer
JP Morgan, el Banco Internacional, que también tiene participación acá en Colombia. Me decía usted hace un minuto que era algo parecido como a comprar acciones. La gente de pronto está muy familiarizada con la compra de acciones de Ecopetrol, que es como el título más líquido o más popularizado recientemente. Pero la gente ya sabe que gana plata cuando sube o baja, cuando sube sobre todo la acción de Ecopetrol y cuando reparten dividendos. Aquí, ¿cómo gano plata yo? Bueno, muy bien. Esto no es que Colombia se lo esté inventando. Esta es la manera como se está invirtiendo en el mundo. En un país como Estados Unidos ya hay más de 10.000 fondos bursátiles, tanto de acciones como bonos. Y tienen unos activos bajo administración representándolos por cerca de 8 a 9 trillones de dólares. El atractivo del fondo bursátil es su simplicidad, su transparencia y la capacidad de entrar y salir, de comprar y vender. ¿Cómo se gana plata y qué riesgos hay? Por supuesto que entre los bonos tengan una mayor demanda, suben de precio. Sí. Y alguien que pudo comprar, hoy en día las tasas de interés están muy altas y los bonos están muy castigados. En el momento en que esas tasas de interés bajen y se valoricen los bonos, esa persona que adquirió un ETF hoy podrá tener una ganancia. También, al igual que cuando el bono paga su cupón. Cuando paga la tasa de interés. Su tasa de interés. Correcto. Entiendo. Eso mismo. Entonces, estará negociándose activamente en la Bolsa de Valores de Colombia, como hoy se negocian las acciones. Cuando las empresas van bien, los inversionistas tendrán beneficios. Cuando las empresas no van tan bien, también están sometidas a riesgos. Esto en la práctica lo que permite es tener liquidez, tener una alternativa de inversión competitiva al alcance de todos los colombianos y de todas las colombianas. Me quedo debiendo la fecha, doctor Arias, pero me imagino que es pronto. Estamos trabajando para que podamos dejar esto completamente lanzado, porque esto depende de estos gestores. Ojalá antes del final de julio y lo podamos lanzar, sonando la campana de la Bolsa de Valores de Colombia. Pues estaremos muy pendientes. Doctor Arias, feliz noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran gusto y feliz noche para todos los que están escuchando. Esto seguramente democratizará el mercado de deuda pública de nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que FENALCO formuló una petición al gobierno relacionada con el pago de la prima de ahorita de mitad de año. Ya les traemos todos los detalles. Regresamos a Signo Peso. Seguramente para muchos de ustedes este nombre y esta cara son conocidos. Es Karen Suárez. Ella es administradora de empresas, locutora, influencer con más de 200.000 seguidores en redes sociales y con y además pues es una gran realizadora de contenidos sobre educación financiera. Acaba de escribir que es su primer libro y que es de la editorial Planeta. Karen, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor, a ti y a toda la audiencia. Gracias por esta invitación. Muy grato tenerla por aquí. ¿Por qué un libro sobre finanzas personales? Estamos muy mal en educación financiera. El libro se llama ¿Y ahorra qué? Así es, Víctor, pues lamentablemente en Colombia no tenemos los mejores índices de educación financiera. Según un reporte que realizó Banca de las Oportunidades, hace un par de años solamente 8 de cada 10 hogares colombianos ahorran. Justamente es por eso que se hace un libro al respecto, tomando como base fundamental el ahorro, que es un gran pilar de las finanzas personales, pero también que va explorando otras etapas para que los colombianos puedan cumplir paso a paso sus metas financieras. Karen, ¿y en dónde están esas deficiencias de educación financiera? No sé si son deficiencias en el hogar, en el colegio, pereza de nosotros mismos. Bueno, en realidad, Víctor, es una mezcla de varias cosas. Cuando hablamos de educación financiera, hablamos de conocimientos, de comportamientos y de actitudes. Y muchas veces los colombianos, aunque a veces saben qué es una tasa de interés o cómo funciona un banco, sus actitudes frente a estos no son las mejores o lo vemos de repente como el enemigo. Asimismo, esos comportamientos que tenemos con nuestras finanzas no son buenos hábitos financieros porque tenemos, digamos que muchos inconvenientes para manejar nuestro dinero. Al final todos sabemos lo que tenemos que hacer, que es ahorrar, que es
invertir, diversificar, pero no tenemos un puente y un paso a paso establecido sobre cómo dar esto. Entonces es una mezcla cultural, también porque desde pequeños muchas veces nos enseñaron que quien es exitoso con el dinero de repente es una mala persona o es dinero mal habido, y fuimos creciendo de pronto con todo este sentimiento negativo hacia el dinero. Y también que no somos capaces de procrastinar pues esos gustos, ¿no? Queremos todo para allá, y es por eso que los colombianos no ahorramos y no cumplimos objetivos financieros, porque somos un poco descuidados con el manejo de nuestro dinero. Me siento un poco identificado, Karen. Ahora, usted habla aquí en el libro de como varias etapas para lograr como encaminarse hacia la libertad financiera, y una de esas etapas es el ingreso. ¿Cómo hacemos para aumentar nuestros ingresos? Bueno, Victoria, en realidad hay dos maneras de cumplir nuestros objetivos con relación a nuestros ingresos. Sabemos que Colombia es un país que el 50% es informal, es decir, son personas que viven del día a día. Y eso está, digamos que, muy inculcado en pues, nuestra cultura, pero también en toda la realidad económica y política del país. Entonces, a las personas que son informales los instamos a que efectivamente sigan, digamos que, haciendo esta generación de ingresos, pero que tengan un plan alterno en donde se pueda establecer un ingreso que sea más constante primero y que sea visto también a largo plazo. Creo que la consolidación de los ingresos está basado justamente en la educación y en entender que listo, si tenemos un trabajo formal o informal, o si somos independientes, por ejemplo, siempre hay que hacer un ahorro programado para poder alcanzar esas metas financieras independientemente de cuánto ganemos. Podemos empezar con poquito y luego ir aumentando de a poco para lograr consolidar esos ingresos y también pues esos ahorros. Karen, esa última palabra, y usted lo habla aquí en su libro, otra de las etapas es ahorrar. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Cómo adquirir una cultura del ahorro? Bueno, en realidad aquí yo recomiendo a las personas que empiecen a interesarse por, primero, el tema de la educación financiera y un segundo tema muy importante, economía del comportamiento. Muchas veces, como bien lo dijimos antes, sabemos que tenemos que ahorrar, eso nos lo han dicho desde siempre, pero dar el paso es un poco difícil. Entonces la recomendación es a que creemos sistemas que nos permitan casi que obligarnos a ahorrar. Hable, por ejemplo, con su empleador y dígale que le retenga una parte y lo mande a una cooperativa o a un fondo de empleados, cosa que a usted no le llegue el salario completo. Esa es una manera de obligarse a ahorrar. La otra muy importante es tener el objetivo financiero siempre visualizado o para qué queremos el dinero. Si uno de pronto dice quiero ahorrar 100,000 pesos este mes o 200,000 pesos en 2 meses y no sabemos para qué, de repente cualquier gusto, cualquier cosa nos puede distraer de ese objetivo financiero. Y lo tercero, estar bancarizados y tener de verdad mecanismos que nos permitan no tener tanto acceso al efectivo, porque tenerlo ahí es una tentación y no lo podemos gastar rápidamente. Como que intentar ahorrar casi que a las malas, ¿no? Ahora, Karen, la recomendación. Karen, hay otra que me parece dificilísima. Una de las etapas que usted menciona aquí en el libro, y es el tema de salir de deudas. A mí me parece que es algo casi que imposible. ¿Hay alguna estrategia, algún tip para bajar el nivel de endeudamiento personal? Bueno, en el libro Y ahorra que hablamos de un método que es ampliamente difundido durante, digamos, los expertos de finanzas personales, y es el método bola de nieve, en donde básicamente uno lo que tiene que hacer es muy juicioso, llamar a las personas o entidades a las que les debe y listar todas las deudas de menor a mayor. Esto para tener, digamos, avance en el pago de nuestras deudas. Y vamos a colocar todo nuestro esfuerzo financiero en pagar la deuda más chiquita. Y luego nos vamos a ir con la segunda deuda. Vamos a utilizar lo que le pagamos a la primera para pagar la segunda. Cuando salgamos de la segunda vamos a tener ese esfuerzo financiero que le pagamos a la primera y a la segunda para pagar a la tercera. Hay una recomendación que hay que tener en cuenta y es pagar el mínimo de todas las deudas mientras las cancelamos en su totalidad. Y por eso se llama bola de nieve, porque empezamos tirando un copito, una bolita de nieve chiquita, y en esa colina se va a ir haciendo cada vez más y más grande hasta que podamos terminar con todas nuestras deudas. Esa es una recomendación que damos en el libro, y también pues hay otras, pero los dejo antojados para que vayan. No me cuente todo, no, hay que leer el libro. Bola de nieve, pero la voy a tener muy en cuenta, arrancar desde las pequeñas hasta las más grandes. Ahora, Karen, dice usted que después pasará a una etapa de inversión, pero si es difícil ahorrar, si es difícil pagar las deudas, y si uno pues tiene un salario ahí medio como para vivir, ¿cómo invertir? ¿Hay alternativas de inversión? ¿Cómo hacerlo?
Por eso es el cuarto paso en la consecución de los objetivos financieros. Primero hay que consolidar el ahorro y estar saneado financieramente, porque si no es como estarle echando agua a un balde que tiene una fuga por debajo. Una vez que uno tiene como dominados estos tres ámbitos primeros, los ingresos, estar saneado de deudas y también el ahorro, ahí sí empieza a invertir. La buena noticia es que ahorita en Colombia, gracias a la tecnología, hay muchas plataformas que permiten invertir desde 50.000 pesos colombianos y nos permiten tener retornos. Estas opciones son principalmente diseñadas para que entendamos cómo funcionan los mercados, pero sobre todo para que podamos ver que invertir es posible y no se necesita ser un gurú o un experto financiero. Eso sí, todo basado en nuestro perfil de riesgo, en cuánto retorno esperamos tener y por supuesto en el horizonte de tiempo, es decir, en qué tanto tiempo yo espero que esa inversión me rente. Pero claro, hay que pasar por cada una de estas etapas para no comprometer lo que no tenemos en una inversión. Ya le entiendo. Entonces hay que seguir este orden, ¿no? No arrancar por la inversión porque de pronto nos puede ir mal. Y hay una última etapa que me llama mucho la atención, que es la diversificación. ¿En qué consiste? Bueno, Víctor, de hecho, eso los colombianos lo tenemos muy claro con el dicho no colocar todos los huevos en la misma canasta. Y se define básicamente en que si uno va a invertir, por ejemplo, su capital, todo en acciones, y si de repente algo sucede como lo que está pasando con los mercados en este momento, que como que están a la baja, pues uno va a tener su portafolio muy afectado. Mientras que si diversifica, es decir, pone un poquito en acciones, un poquito en un instrumento de renta fija como un CDT, otro poquito en finca raíz, ahí va a tener un portafolio un poco más balanceado. Entonces, en este libro les damos herramientas para que ustedes puedan constituir su portafolio y lo distribuyan también según su perfil de riesgo, porque efectivamente sabemos que no es lo mismo ser una persona de 20 años, de pronto que todavía vive con los papás y no tiene responsabilidades financieras mayores, a una persona de 50 o 55 años que está pagando una hipoteca o la universidad de sus hijos. Entonces, los perfiles son muy diferentes y por eso los portafolios también son muy diversos. Pues Karen, felicitaciones, la sigo mucho en redes sociales, muy buenos sus contenidos, creo que haces un gran aporte a la educación financiera y bueno, estaremos entonces muy pendientes e invitando a nuestros televidentes a que lean tu libro. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, Víctor. Gracias a ti por esta invitación y la admiración es mutua. Karen Suárez y Ahorra Qué. Cambiando de tema, los comerciantes del país le propusieron al gobierno, al igual que el año pasado, adelantar el pago de la prima de junio. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, explica esta solicitud. FENALCO nuevamente le ha propuesto al gobierno nacional adelantar la prima del mes de junio que normalmente se paga el 30, con el objeto de que sea aprovechada para el día sin IVA el viernes 17 de junio y también para la celebración del Día del Padre, que en esta oportunidad es el 26. Creemos que los buenos resultados que se lograron los 2 años anteriores ameritan nuevamente esta decisión. Igualmente, esto va a causar un efecto muy interesante de contracción al nivel inflacionario que está viviendo el país. De la misma forma, creemos que las empresas privadas que voluntariamente puedan hacer este adelanto van a generar un gran impacto en sus trabajadores y, obviamente, en el consumo del país. Hacemos otra breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos cuánto fue el gasto de los hogares colombianos durante el mes pasado, según la firma Radar. Ya regresamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 95 millones y corresponde, es una cifra negativa porque corresponde al número de personas que caerían en la condición de pobreza durante este año 2022 en el mundo. Esto por cuenta de los estragos económicos y sociales que está provocando la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, por los rezagos de la pandemia y por la elevada carestía o inflación en la gran mayoría de los países del mundo. Los cálculos son del Banco Mundial. Como siempre, llegan las noticias empresariales con nuestro especialista Juan Fernández. Buenas noches, su tema para hoy. Bienvenido, adelante. Buenas noches, hoy voy a hablarle de empresas familiares y una radiografía de ellas en el país basado en ese estudio global de la firma KPMG que aborda el tema y que incluye datos para Colombia. Señala ese estudio que en el país el 49% de empresas familiares son pequeñas, es decir, menos de 50 empleados, el 32% son medianas, estos entre 50 y 250 empleados, y el 19% son grandes, es decir, más de 250 empleados. Y hay más datos. De ese total de empresas familiares en el país, el 62% tienen una sola generación familiar activa dentro de la empresa, mientras que el 38% reconoce tener más de
de una generación activa. Ese es mucho más del promedio en el mundo, donde el 40% tiene la primera generación familiar activa. Esas cifras abordan temas también de sectores. En Colombia el 55% de las empresas de familia son prestadoras de servicios, el 26% son de manufactura, el 12% son de agricultura y el 7% son de construcción. Además, el 72% de los presidentes de esas empresas son hombres y el 28% son mujeres. Juan, interesantes todas estas cifras, pero ¿a qué conclusiones llega este estudio? Pues una de las conclusiones de este informe tiene que ver con lo que se denomina el apego emocional a la propia organización, y es esa capacidad de nuevas generaciones para asumir riesgos y experimentar la vida fuera de la empresa familiar. Y es ese un elemento determinante para el éxito empresarial a futuro. Aún así, los resultados indican que los sucesores de la siguiente generación emprenden otros caminos profesionales antes de volver a la empresa familiar, a menudo utilizando pequeñas cantidades de capital familiar para ayudarles a aprender y también para asumir riesgos, es decir, tener experiencia externa para volver a la empresa familiar y gerenciarla después. Y esto, pues de alguna manera son estas conclusiones de ese estudio de KPMG sobre el estado de las empresas familiares en Colombia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que ustedes siempre deben conocer antes de irse a dormir. Muy impactados muchos mercados en el mundo porque Estados Unidos alcanzó la mayor inflación en 40 años. El dólar se disparó en Colombia. Tasa representativa del mercado. Hasta el próximo lunes, inclusive superó los 3.900 pesos. Será de 3.912,51 centavos. Se disparó más de 79 pesos el dólar en una sola jornada. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 0,93%, se ubicó en $121,93 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana y también para el fin de semana a 2.165.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26%. La acción más valorizada, Grupo Bolívar, ganancia de 4,69%, y la que más cayó, Grupo Éxito, retroceso del 3,08%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía Radar reveló su informe mensual sobre el gasto de los hogares colombianos en mayo de este año. Ascendió, escuchen bien, a 73,8 billones de pesos. Esa es la plata que nos gastamos en nuestro diario vivir. Y esto significa un aumento, un crecimiento del 5,5% comparado con abril de este mismo año. El informe revela que en mayo hubo mucho más crédito bancario para las familias, aunque también llegaron más remesas de otros países. Buen desempeño del consumo de los hogares en un escenario de carestía. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana.